Pero un católico debe de vivir como discípulo, un verdadero discípulo. El verdadero discípulo es el que va siguiendo a su maestro, a Cristo. El verdadero discípulo es el que está con su maestro y nosotros estamos con él, acabamos de comulgar. Estamos con él en el hogar cuando rezamos en la casa el Padre Nuestro, el Ave María, cuando tomamos la Santa Biblia, la Sagrada Escritura y meditamos el Evangelio, donde aparece la misericordia de Cristo. Estamos con Cristo cuando hacemos una caridad, cuando le hacemos un favor a alguien con caridad. Cuando estamos en Eucaristía, estamos con Cristo, somos discípulos de Cristo, somos verdaderos discípulos. Cuando perdonamos, cuando ustedes perdonan a alguien, están actuando como verdaderos discípulos. Cuando ustedes buscan cómo hablar de Cristo a otro, aconsejar a otro, hablarle de Cristo a otra persona, están siendo verdaderos discípulos. Entonces, pero quiero que veamos a San Pedro como un discípulo débil y asustado. Pedro se asustó. Nosotros también nos hemos asustado. San Pedro, el discípulo frágil, débil, asustado. ¿Qué le asustó a él? La pasión de su maestro. La pasión de Cristo lo asustó. Y Pedro era impulsivo, actuaba con impulso, como que no pensaba las cosas. Cuando van a buscar a Jesús al huerto de los olivos, viene San Pedro y saca una espada, la oreja, le cortó la oreja a uno de los que andaban buscando a Cristo. Y Cristo le dice, no, así no, un discípulo mío no es violento, un discípulo mío no actúa así. Le dice Cristo, a quien a hierro mata, a hierro muere. Un discípulo es una persona pacífica, una persona que reflexiona las cosas. Pero Pedro era impulsivo. ¿Se acuerdan cuando quiso caminar sobre el agua? Como vio a Jesús caminar sobre el agua, él también quería caminar sobre el agua. Era impulsivo, pero eso hay que controlarlo un poquito, pero fue señal de que San Pedro amaba a Jesús, lo amaba a Jesús, pero fue fiel, era impulsivo pero fiel, porque quería a Jesús. Lo confesó como Mesías. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién soy yo? Y le dice Pedro, tú eres el Mesías. El discípulo confiesa a Jesús. El católico confiesa que Cristo es el Mesías. El católico es el discípulo aquel que confiesa en el trabajo que cree en Cristo. El católico es un discípulo que en el mercado no le da pena decir que tiene fe en Cristo. El católico debe de ser un discípulo que donde ande tiene que comportarse fiel como un discípulo en el trabajo, en el deporte, en el mercado, en el colegio, en la universidad, en la parroquia. Pedro confesó, tú eres el Mesías. Y nosotros también debemos de decirle a los niños en el hogar, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pedro también fue testigo de la transfiguración. Cuando Jesús subió al monte y se transfiguró, ahí estaba Pedro. Vio el momento de la transfiguración. Y fue el que se le lanzó al agua también, quería caminar. Y sin embargo, en la noche más oscura tuvo miedo.
fue miedoso también, pasó por el miedo. ¿Un discípulo tiene miedo? Sí, tenemos el miedo, pero sabemos enfrentar el miedo con la fe, con la fe. El que diga, el católico que diga, no le tengo miedo a nada, mentira, el miedo es humano, el miedo es parte del ser humano, pero sí, por eso Cristo le dice a los discípulos, no tengan miedo. Cuando van con la barca, cuando va la barca en el mar y la barca casi se hundía, y los discípulos tenían miedo, y le dice Jesús, no tengan miedo, hombres de poca fe. Por eso la fe nos ayuda a superar el miedo a la enfermedad. La fe es una luz y le ayudó a San Pedro también esa fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, esta noche me negarás 3 veces? ¿Qué le dijo Pedro? Aunque tenga que morir contigo, no te negaré, dice en el Evangelio de San Mateo. ¿Ves? Él quería mucho a Jesús. Él tenía un carácter fuerte, impulsivo, pero le llegó el miedo. Cuando viene el momento de la prueba, el momento de la pasión, su fuerza le falló. Él, no te voy a morir contigo, pero cuando ve la cosa, la pasión de Cristo, se sintió débil. Por eso no podemos confiar solo en nuestras propias fuerzas, necesitamos de la fuerza de Dios, los sacramentos. Nosotros los católicos recibimos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está vivo, es su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Y cuando comulgamos, Cristo nos fortalece, nos fortalece. Nosotros los católicos recibimos la fortaleza también cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando vamos a la capilla a ver a Jesús sacramentado, a estar con Él, cuando rezamos la coronilla, la Divina Misericordia, cuando rezamos el Santo Rosario. Es decir, en ese momento, nosotros, nuestra fuerza, como que recibe un ánimo mayor, una fuerza que no la teníamos, pero cuando comulgamos nos sentimos animados, porque es la fuerza de Dios, es la fuerza de Dios. Cuando vamos a la capilla y vemos a Jesús sacramentado ahí, que está frente a nosotros, Él nos ve y nosotros lo miramos. Cuando vamos frente a una imagen que es un signo de Cristo, la sangre de Cristo que celebramos ayer, cuando vemos a Cristo ahí, la imagen, pensamos en Él y la imagen nos hace orar, y cuando oramos sentimos una fuerza que no viene de nosotros, viene de Dios. Esa fuerza la necesitamos todos los días, no solo en la Semana Santa, todos los días la necesitamos al amanecer, en la mañana, cuando doblamos las rodillas y rezamos, cuando venimos a misa, cuando vamos a dormir, que doblamos las rodillas, buscamos esa fuerza. Por eso esa fuerza la necesitamos diario. A Dios lo necesitamos como necesitamos la comida, el alimento. ¿Cuántas veces comemos al día? Mínimo 3 veces. ¿Cuántas veces oramos al día? Dice San Pablo que hay que orar a tiempo y a destiempo, cualquier momento de oración. ¿Y por qué caemos? Porque abandonamos la oración. ¿Por qué nos abandona la fuerza? Porque dejamos de comulgar, porque dejamos la misa. Vamos dejando la misa, vamos dejando la Biblia, no la leemos, vamos dejando la visita al Santísimo y poco a poco nos va dando como una anemia. Una persona que tiene anemia, esa persona es débil. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, entonces
entramos como en una situación de anemia espiritual, nos sentimos tristes y por eso inmediatamente cuando nosotros tengamos miedo, cuando tengamos tristeza, busquemos la fuerza de Cristo, la fuerza de Dios en oración. Por eso Pedro le falló su fuerza. Él creyó que iba a permanecer firme y cuando vino la pasión, lo negó. Lo negó. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la tristeza, los problemas económicos, puede ser que ahí te sientas sacudido. Y es necesario levantar la mirada a Cristo. Por eso viene la negación. La negación de Pedro se da porque lo abandona su fuerza. ¿Verdad? Uno se siente débil y a veces uno siente como que Dios no le habla a uno. Siente como que la misa no le dice nada. Por eso, porque somos humanos, somos débiles. Hay que aceptar que somos débiles. Hay que aceptar que somos humanos, que somos frágiles. Hay que aceptar que nos equivocamos. Hay que aceptar que cometemos errores. Pero hay que aceptar que podemos vencer. Hay que aceptar que sí se puede permanecer firme en la perseverancia de la fe, solamente con la fuerza del crucificado y del resucitado. Pedro le había dicho a Jesús, te seguiré hasta la muerte, te seguiré hasta la muerte. Eso está bien, se necesitan católicos convencidos, se necesitan católicos que digan, aquí estoy, disponible para la iglesia, aquí estoy para ser catequista, aquí estoy para ser misionero, aquí estoy para trabajar por Cristo, para trabajar por la iglesia, aquí estoy para visitar a los enfermos de la comunidad parroquial, aquí estoy para evangelizar a cada una de las familias. Por eso Pedro dice, tenía convicción, confiaba en sí mismo también. Te seguiré hasta la muerte. Y lo niega, después de decir eso, lo niega 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Esa repetición de la negación está diciendo que él es frágil. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? ¿Alguien lleva la contabilidad? Si lleváramos una contabilidad de los pecados, desde que tenemos uso de razón, yo creo que llenamos un cuaderno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pedro lo negó 3 veces. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pecado? ¿Cuántas veces nos hemos confesado? ¿Cuántas veces nos hemos confesado? ¿Cuántas veces hemos ido al sacerdote? Y siempre la iglesia nos dice, te perdono tus pecados. Siempre vamos a encontrar la misericordia de Dios en la iglesia que nos dice, tus pecados son perdonados. Por eso, no nos cansemos de levantarnos. Y a veces nosotros decimos, ¿para qué me voy a confesar si volví a caer en el mismo pecado? Pues hay que volverse a confesar, pero hay que tomar en serio la fe. Hay que arrepentirse, pedir al Señor la gracia, la fuerza y hacer un firme propósito. ¿Qué es lo que hizo negar a Cristo? El miedo, la fragilidad humana. La primera negación, ¿por qué lo hizo? Por miedo al juicio de la sociedad. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Es que yo no voy a misa porque ¿qué va a decir la gente? Es que si me confieso, ¿qué va a decir la gente? ¿Ves? A veces por miedo al qué dirán. Si yo voy a un retiro, van a decir la gente qué ando haciendo ahí. Si yo ayudo en la iglesia, van a hablar de mí. Entonces, por miedo a la sociedad,
Pedro niega por miedo a la sociedad. Es la primera negación que nosotros le vamos a ver. La segunda negación, ¿por qué lo hace? Por miedo y para evitar a que lo asociaran con un condenado. Es decir, que lo involucraran con el condenado. ¿Quién era el condenado? Cristo. Como habían condenado a Cristo, él tiene miedo que digan que es amigo del condenado. Mejor de larguito, porque me van a condenar a mí también. ¿Verdad? El discípulo de Cristo es el que es fiel a Cristo. A veces, por seguir a Cristo, puedes sufrir. ¿En qué sentido? Que alguien no te comprende en tu casa. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Para qué te sirve ir a la iglesia? Entonces, acercarse a Cristo es acercarse al crucificado. Cuando yo comulgo el cuerpo de Cristo, la Sagrada Hostia, estoy comulgando con el crucificado, con el condenado y con el resucitado. Entonces, Pedro evita ser asociado a un condenado. Y ahorita estamos meditando a Cristo cómo fue condenado. Y es el momento que nos acercamos. Y un discípulo es el que se arrepiente, porque un discípulo no puede condenar a nadie. Nosotros no podemos condenar a nadie, sino perdonarlo, misericordia. Y la tercera negación, con juramento, juró, como para borrar toda huella de su relación con Jesús. Juró para que no quedara ninguna huella que él andaba con Jesús. Nos fijamos que habemos católicos que nos avergonzamos de la fe. Nos da pena a veces llevar una Biblia. Habemos católicos que nos da pena llevar una Biblia. Habemos católicos que nos da pena que nos vean que venimos a misa diaria o que venimos a misa los jueves o los domingos. Porque nos da pena que nos vean que llevamos una relación con Jesús. Habemos católicos que nos da pena levantar las manos y cantarle a Jesús, alabar a Jesús. Habemos católicos que nos da pena ir en una procesión. Habemos católicos que nos da pena pasar a leer la lectura en la misa. Entonces, y a veces tenemos amigos que no son católicos o que son católicos alejados y a veces ocultamos la relación que llevamos con Cristo. Hay católicos, habemos católicos que le da pena llevar un crucifijo. O sus amigos le dicen, quítate eso porque vamos a ir a tomarnos un trago, quítate ese Cristo que va ahí, quítate eso, quítate ese escapulario. Ocultamos que llevamos una relación con Jesús. Pedro hasta lo jura, pero en ese momento cantó el gallo. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando oyó el gallo? Cuando escuchó el gallo se acordó de la palabra de Jesús. Cuando nosotros pecamos o cuando tenemos una tentación deberíamos de pensar en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Jesús? Y él escuchó el canto del gallo. ¿Y qué hizo después? Salió a llorar. Salió a llorar. Nosotros lloramos por dolor, por enfermedades. Nosotros lloramos por tristeza. Nosotros lloramos cuando perdemos a un ser querido. Nosotros lloramos a veces de alegría también, porque se llora de emoción, de alegría también. Pero también a veces hemos llorado por haber pecado, haber traicionado a Cristo. Pedro llora
amargamente, dice el Evangelio, llora amargamente, incontenible, unas lágrimas. Esas lágrimas significaban que estaba arrepentido. Y ahí Santa Teresa habla del don de lágrimas, cuando una persona se siente arrepentida de verdad y llega a llorar, ese es un don, es un regalo de Dios. Cuando no lo busca, sino que sale espontáneo. Entonces, el dolor que sentía Pedro en el corazón, lo expresó con las lágrimas, y esas lágrimas salvan, porque vienen del profundo, de un arrepentimiento. Eso se llama conversión. ¿Han escuchado esa palabra en la iglesia? La conversión, la conversión, la conversión. La conversión inicia cuando uno siente dolor de haber hecho el mal al propio Cristo, de haberlo abandonado, de haberle fallado maltratando al prójimo, de haberle fallado levantando un chisme, una calumnia a alguien, de haberle fallado no practicando la caridad con los demás. Eso se llama el inicio de una conversión. Cuando nosotros no sintamos ese dolor, cuando la palabra de Dios no nos golpee, es una mala señal. La palabra de Dios debe de darnos alegría, pero también debe de golpearnos cuando hemos hecho el mal. Pedro no culpó a nadie, lloró y no le echó la culpa a nadie. Él no se justificó, sino que él asume también su pecado. Y por eso, antes de celebrar la misa, nosotros decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No dice por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, por culpa del padre, por culpa de mi hermano, por culpa de mi suegra, por culpa, no. Pedro llora su pecado, no culpa a nadie. Si ustedes vemos en los textos, Pedro no le echa la culpa a nadie. Llora, reconoce. Hay que reconocer el pecado con valentía, porque al reconocerlo, el Señor ya está trabajando en tu corazón. A diferencia de Judas, Judas se arrepintió, pero se desesperó, cayó en la desesperanza, se desesperó y se suicidó. Por eso estamos en el año del jubileo, peregrinos de la esperanza. No perdamos la esperanza que Dios siempre perdona, Dios siempre ama, Dios es fiel, y aunque nosotros le hayamos fallado, Él permanece fiel, Él siempre te perdona. Pedro no se desespera, llora pero no se desespera, llora amargamente, pero también se abre a la misericordia, se abre al perdón. Qué bonito, ¿verdad? Que estos días se han estado confesando mucha gente. Eso es abrirse al perdón, abrirse a la misericordia. Los pecados no podemos embodegarlos, dejarlos año tras año los pecados. No podemos hacer con el pecado lo que hacemos con el freezer en la refrigeradora, que metemos al freezer los alimentos y dejamos que se congelen y pasan una semana, 2 semanas congelados. No podemos congelar el pecado. Tenemos que confesarlos. Pedro se arrepiente y llora porque esperó en la misericordia. Cuando uno pasa mucho tiempo sin confesarse, convierte en hábito el pecado que tiene. Y ese pecado como que se va haciendo, se va encarnando y es difícil después. Se endurece la conciencia, se endurece el alma. Es bueno salir corriendo y no esperar el momento de la muerte.
No esperar buscar al sacerdote cuando esté en agonía la persona. No, hay que confesarse aunque no estemos enfermos. A veces no encontramos al padre, al sacerdote, porque tal vez está en una reunión o no está, anda haciendo un mandado y entonces no hayamos qué hacer. Y muchas veces culpamos al sacerdote. No está el padre, por él mi mamá quiere un sacerdote y no hay. Y tal vez el sacerdote o está enfermo también, o está en una misión o en una reunión. ¿Por qué vamos a esperar confesarnos? ¿Por qué vamos a arrepentirnos hasta cuando estemos en agonía? No, hay que confesarse regularmente para que el pecado no se encarne en nosotros. Pedro no le dejó mucho tiempo al pecado, llora y se arrepiente. Esperó en la misericordia de Dios. En sus lágrimas ya se estaba confirmando lo que más adelante Jesús le diría: apacienta mis corderos. Con mucha razón, Jesús le encomienda a Pedro apacentar a los corderos, porque experimentó el pecado y la misericordia. Solamente una persona pecadora puede ayudarle a otro para levantarse del pecado. Solamente un pecador puede perdonar. Solamente una persona que ha sufrido el pecado, la traición, puede comprender al que ha caído. Y en vez de hacer leña con la persona caída, más bien lo levanta y lo perdona. Con razón, por eso Jesús le encomienda a Pedro. Ahí estamos reflejados nosotros. Con esto termino porque el tiempo se nos va. Ya me está viendo don Javier, ya me queda viendo como... Entonces, ahí estamos nosotros. Pedro es el reflejo de nosotros. Por eso, hermanos, amémonos, perdonémonos, porque todos nosotros necesitamos misericordia, necesitamos perdón. No acusemos a nadie, más bien guardemos silencio, oremos por la persona y eso nos va a ayudar a ir construyendo una comunidad llena de misericordia y también en la casa. No acusemos a los hijos, tratemos de ayudarle. No acusemos a la esposa, no acusemos al esposo. El único acusador es el demonio, porque el demonio está acusando para que nosotros creamos que Dios no nos ama. El demonio quiere que nosotros pensemos que Dios no nos quiere, no nos ama. Por eso la misericordia del Señor. Vamos a pedirle a San Pedro hoy. No hemos hablado mal de Él, ¿verdad? Él nos está viendo desde el cielo. O hemos hablado mal de Él. No hemos hablado mal de Él. Más bien nos ha servido para que pongamos la barba en remojo, ¿verdad? Para que pensemos también que lo hemos negado a Cristo. Y entonces le podemos decir: Pedro, vos lloraste, yo quisiera sentir dolor de pecado como vos. No te desesperaste, ayúdame a no desesperarme por nada, ni por el pecado, ni por los problemas económicos. Ayúdame a buscar a Cristo, porque Cristo es la única tabla de salvación. La tabla de salvación donde nos podemos agarrar. Y en la iglesia encontramos a Cristo, en la iglesia. Por eso pues le pedimos a San Pedro que nos ayude. San Pedro Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro Apóstol, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento hay momento de reflexión. También creo que ya vinieron los músicos. Entonces va a haber un ambiente de un concierto, pequeño concierto, con nuestros hermanos filarmónicos y estamos en oración. Ya saben que mañana tenemos más jornada a partir de las 8:30. Asómense al huerto a las 8:30, un rato ahí, ¿verdad? A estar conversando, platicando, rezando. Habrá una música de fondo, habrá alimentos, habrán frutas, las mismas que van a traer ustedes, verduras, sopa, ¿verdad? Entonces vamos a prepararnos.
solo eres mi amor. Señor, me has tirado a los hombros sobre